buenas noches, bienvenidos a Platicando con acá desde Washington TV, señores. Estamos aquí de fiesta porque tenemos una personalidad, es un señor que yo recién conozco, pero conocía su trayectoria, tengo muchos amigos en comunes con él y desde que hicimos contacto la primera vez, pues me pareció una excelente persona y más que profesional, porque hay muchos profesionales, pero hay pocas personas. Pablo es una persona a todo dar, pues. Y de verdad que es un gusto tenerte aquí. Pablo López Ulacio, el director general del el semanario La Razón. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Leonardo, Rafael Leonardo Prieto, mi amigo, caramba, muy agradecido por esta invitación y ojalá que podamos analizar distintos temas relacionados, básicamente en este caso con Venezuela, que sería el punto de atención en estos momentos, ¿no? Bueno, primero yo voy a entrar un poquito en tu vida, si se puede, ¿no? Para comunicarle pues a la gente qué estás haciendo ahorita. Sigues en pie de lucha porque ese diario que tú posees es uno de los pocos bastiones pues que ha sobrevivido a los 26 años ya de ataque continuo a los medios de comunicación. De verdad que ustedes y sobre todo tú, la historia los va a recordar a ustedes como verdaderos héroes, y no lo estoy diciendo porque seamos amigos o porque nos caigamos bien. Yo creo que el mantener un diario en las condiciones que Venezuela llevaba desde 1995, el 15 de enero, si mal no recuerdo, fue que fundaste el diario, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, de verdad, yo conozco mucha gente de medios de comunicación que se dieron el brazo. Y pues el miedo es libre, como dicen por allí. Pero cuando nosotros estábamos haciendo las entrevistas a los avatars, ¿sabes? Como te contaba, nosotros hacemos entrevistas, le hemos hecho entrevistas a un avatar del Libertador, a un avatar de Andrés Bello, a un avatar de Luisa Cáceres de Arizmendi, a Sucre. Todos estos avatars dicen ellos tienen dos cosas en común. Ellos dicen que debe haber unión y que debe haber fuerza y convicción para luchar contra la dictadura. Y otra cosa que dicen, ellos dicen, con las dictaduras no se puede negociar, porque ellos no van a, ¿por qué les interesa a ellos negociar si ya tienen el poder? Ellos ellos lo que hacen es tratar de tener el control total del ciudadano, y por eso que para mí es un honor pues estar al frente tuyo, y doy gracias a Dios porque soy muy creyente, el que me haya dado esta oportunidad de poder conversar contigo y que le lleváramos tus impresiones al público y que nos dijeras qué estás haciendo. Ya sabemos, todos los domingos sabemos lo que haces. Sacas la verdad a la gente. La gente, tenemos poco tiempo con este convenio con Washington TV y la gente ya me manda, mira, no me has mandado el diario La Razón. ¿Qué pasó? Bueno, pero ahí mismo se lo mando. Entonces, eso es bien bonito, pues. Y hay muchas formas de luchar y tú escogiste una de las más difíciles. Así es, Leonardo. Sí, bueno, aquí estamos en esta lucha, como dices tú, desde el 15 de enero del año 1995. La Razón comenzó, pues, y se ha mantenido como un periódico independiente, plural, diverso, que refleja un poco el país, pero siempre con una línea editorial en defensa de la democracia plural y que recoja todas las corrientes del pensamiento. En La Razón, incluso a pesar de nuestra línea editorial firme en defensa de la democracia y en contra de la dictadura que actualmente somete a Venezuela, eh, escriben columnistas de todas las tendencias. Incluso mucha gente comenta y dice, caramba, pero tal columnista está a favor de la dictadura o tal. Bueno, pero en fin de cuentas, ese es el país que nosotros aspiramos, diverso, donde se respete la opinión de todos, que es lo que no está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela sabemos que no hay libertad de expresión, mucho menos libertad de prensa. Es un concepto, un sistema hegemónico, totalitario, absolutista,
que pretende encallejonar a la población en una sola perspectiva. Esa no es la sociedad que nosotros queremos, no es el país que nosotros queremos, más bien luchamos por algo diferente, un país plural, diverso, que cada quien se exprese, que les sean respetadas sus opiniones y no solamente eso, sino que el ciudadano pueda organizarse eh, como sociedad civil o como con todos sus derechos políticos, la gente puede organizarse en partidos políticos, este, eh, de sus opiniones, se asocie de manera libre. Ese es el país que nosotros queremos. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es todo lo contrario. Si tenemos una sociedad secuestrada por un régimen totalitario donde hay una concentración de poderes, donde no hay autonomía de los poderes públicos, por un lado. Por otro lado, por supuesto, no hay el mínimo sentido democrático de la alternabilidad, es decir, que todos puedan participar y que todos puedan gobernar, sino que eso está diseñado para la concentración del poder en unas solas manos. Eh, lo que está ocurriendo en Venezuela con los últimos ejercicios electorales, por ejemplo, lo vimos hace poco, el 25 de mayo, esta gente está convocando para el 27 de julio, es un tipo de, un esquema electoral muy atípico, donde el que convoca, el que dirige, el que planifica, el que organiza, el árbitro es el mismo gobierno, la misma dictadura, de manera excluyente. Es decir, la dictadura decide quiénes participan y quiénes no, quiénes están habilitados y quiénes no, quiénes en un momento determinado los inhabilitados puedan ser habilitados para participar y qué partidos se encuentran judicializados y qué partidos pues podrían participar. Es decir, eh, de manera total y completa, estamos frente a un sistema político perverso, totalitario, antidemocrático, por el cual vale la pena luchar y seguir luchando hasta que se consiga la conquista de las libertades democráticas y Venezuela pase a ser una sociedad libre con un sistema de gobierno efectivamente plural, diverso y democrático. Eso es lo que está planteado. Oye, qué interesante. Yo te escucho hablar y yo digo, ¿qué nos pasó? ¿En dónde nos perdimos? Porque tenemos una clase política, yo he sido contrario siempre a la izquierda, a pesar de que yo siempre lo confieso, ¿no? Yo voté por Chávez en el 98, pero yo me acuerdo lo que me llevó a mí a votar por Chávez en el 98. ¿Sabes qué me llevó? La rabia. La rabia fue lo que me llevó a votar a mí. Yo mi primera vez que voté, porque venía egresado de la Marina y no podía votar, la primera vez que voté, voté por Andrés Velázquez. Y más o menos me llevó el mismo sentimiento a votar. Luego de la decepción que sufrí con Andrés Velázquez, y me comencé a interesar, yo vengo del área de ingeniería y me comencé a interesar por lo que era el derecho, la política y comencé pues a estudiar todo esto hasta terminar mi doctorado en ciencias sociales y he visto la evolución de la sociedad venezolana y lo que nos ha traído aquí creo que ha sido la decepción, porque siempre el pueblo ha hecho lo que tiene que hacer, ha ido a votar. Quizás ha tenido la responsabilidad de que no ha participado en el pleno como debe participar un ciudadano, porque en Venezuela no nos enseñaron que el concepto de ciudadano, primero que la ciudadanía es un estatus jurídico, que no se adquiere al nacer nada más. Tú naces como un individuo y luego tienes que convertirte en ciudadano. ¿Y qué es lo que te convierte en ciudadano? El asumir los deberes y las responsabilidades que tienes que tener como ciudadano. Y creo que allí es donde ha faltado un poco, pero lo que sí no puedo decir es que la República, y siendo opositor eterno de Acción Democrática, Acción Democrática construyó 23.000 escuelas. Eso no se le puede quitar. El Claro. partido COPEI hizo también otras tantas cosas. La única cosa que yo creo que ellos descuidaron fue
el distanciamiento de la brecha social, que fue lo que fue generando ese sentimiento en el ciudadano contra los partidos, incluyéndome, y creando ese pueblo que no creía en los partidos y dio paso a todo esto. Bueno, lo dijo Carlos Andrés, yo me acuerdo cuando estaba yo más muchacho, pero él lo decía y yo en ese momento cuando el golpe de Estado yo me había alegrado, pero cuando escuché el discurso de Carlos Andrés un mes después del golpe, dije, oye, creo que este señor está diciendo algo importante, siendo opositor a Carlos Andrés. Y después escuché a Oscar Llanes, no sé si lo recuerdas. Claro, claro. Oscar Llanes también fue otra mente lúcida. Y más, y bueno, y si nos vamos atrás, a Reni Otolina. Reni Exacto. Otolina fue una de las mentes más lúcidas en el mundo político que yo considero pues que había en Venezuela. Quizás no se le dio la oportunidad de gobernar y no sabíamos si lo iba a hacer bien o mal, pero todo indicaba que lo iba a hacer bien. Entonces, pero nosotros ahorita tenemos una capacidad intelectual en todas las personas que sí, la generación que está saliente, te podemos decir, de los 50 años en adelante, porque yo creo que la inteligencia verdadera, y lo estaba comentando el otro día alguien, de que los papas se eligen después de los 70 años, porque es cuando el hombre alcanza la verdadera inteligencia y el control de la inteligencia emocional. Y es por eso que las tribus que mejor se desarrollaron en la tierra fueron aquellas tribus donde habían consejos de ancianos y donde se le escuchaba a la gente que ya era de mayor edad. Y nos ha Claro, pasado a los venezolanos, incluso tuvimos una generación boba, ¿te recuerdas de eso que decía la generación claro. boba? Sí, sí, cómo no. Y yo creo que ahorita el rescate, yo que tengo 57 años, todos mis amigos tienen más de 70. Siempre he sido así, mis amigos siempre han sido mayores que yo. Pero yo creo que es el momento donde nosotros tenemos que escuchar a todas las personas mayores de 65 años en adelante, porque ellos tienen la inteligencia necesaria, o por lo menos, como decía Arturo Lapietri, para que nos juntemos todos y podamos generar inteligencia colectiva para poder desarrollar conocimientos, para poder salir, valga la redundancia, del problema que tenemos hoy. Así es. Cuando te escuchaba hace poquito, Leonardo, que tú habías votado por Chávez en el año 98, este, la Venezuela de ese momento, de 1998, era un país que venía de una gran frustración por los pésimos resultados de la clase política, ¿verdad? Eso creó un gran descontento al punto que el golpe militar que catapultó a Chávez en la vida política fue bien recibido por la gente porque pensaban pues que de esa manera se podía canalizar un revolcón, un cambio de orientación a la Venezuela de aquel momento. Y de allí los resultados de 1998 en materia electoral, que fue un triunfo pues arrollador de Chávez. Ahí se conjugaron varios aspectos, uno de ellos lo que llaman el fenómeno de la antipolítica, La antipolítica. es decir, el desprecio a los partidos políticos, todo desgastado, el desprecio a la clase política venezolana y buscar pues un liderazgo, una referencia en alguien proveniente no del status quo, no del establecimiento de los partidos, sino de otro sector, en este caso de las Fuerzas Armadas. En el fondo, subyace en la memoria colectiva e histórica de los venezolanos el tema militar, ¿verdad? Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de los gobiernos que ha tenido Venezuela desde 1811 hasta nuestros días, la mayor parte han sido gobiernos militares. El propio Libertador, en una oportunidad, haciendo una comparación entre los tres países que integraban la Gran Colombia, es decir, Venezuela, la Nueva Granada, en este caso, eh, era- actualmente es Colombia y Ecuador, el Libertador decía, Bogotá es una universidad, Quito un convento y Caracas un cuartel.
Es decir, esa es más o menos la disposición que históricamente se ha tenido de Venezuela, el comportamiento, pues la aparición de los caudillos militares y la presencia militar ha sido muy importante en el gobierno del país. Dictaduras prolongadas en el tiempo durante muchos años. Está la etapa de los monagas, por ejemplo. Bueno, aparte de que tenemos un antecedente importante que es Juan José Antonio Páez al inicio de la República. Luego tenemos el caso de los monagas, tenemos el caso de Guzmán durante varios periodos. Luego tenemos de los militares de mayor trascendencia, Joaquín Crespo, luego tenemos el caso de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez durante 26 años y la dictadura pues militar de Marcos Pérez Jiménez, que en total suma 10 años, desde 1948, que fue el golpe al general Isaías Medina Angarita, hasta 1900, enero de 1958, que fue el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez por aquella movimiento militar que de manera de junta de gobierno encabezó el vicealmirante Wolfgang Larrazábal. Y luego en la etapa democrática estuvo presente en el gobierno del presidente Betancourt varios intentos de golpes militares. Nos acordamos pues el porteñazo, el carupanazo, el barcelonazo, pero que felizmente pues fueron controlados por la democracia de aquella época. Y finalmente tenemos pues el caso del fenómeno Chávez, que es un personaje proveniente de las Fuerzas Armadas y dentro de la memoria colectiva del venezolano pues siempre ha estado la gente, coloquialmente ha mencionado la cachucha militar como una respuesta a la reorganización de la sociedad y tal. Y por allí vino pues el entusiasmo nacional con Hugo Chávez en 1998, además con su promesa de reorganizar el país, refundar el país, convocar una asamblea constituyente. En fin de cuentas, todo un mundo ideal, un sueño propuesto por Chávez, que además tenía condiciones particulares de caudillo y de líder, de encantador de serpientes, o dicho de otra manera, pues más drástica, esa oferta de Chávez se convirtió a la larga o a la corta en una gran estafa política, porque le ofreciste al país refundar, crear nuevas instituciones, los tres poderes públicos ideados, pues, previstos en la época de Montesquieu, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Se le agregaron dos poderes más, un supuesto poder ciudadano y el poder electoral, en total cinco poderes, además varias conquistas en la nueva constitución, como por ejemplo el referéndum revocatorio y el referéndum consultivo, para darle el carácter protagónico a la sociedad para que la gente participe y pueda eh, hacer revisiones importantes, cambiar de gobernante a mitad de camino y todas estas conquistas pues se volvieron letra muerta. Y el gobierno de Chávez pues dio un giro y la famosa revolución chavista o bolivariana pues dio un giro hacia la vía totalitaria y absolutista hasta el momento que llegó a representar una asfixia a la sociedad democrática. Hoy en Venezuela no tenemos democracia, eso es un hecho claro y tenemos una dictadura atípica o una dictadura electoralista. ¿En qué sentido? Pues que es una dictadura que también convoca elecciones, pero a su manera. Ese es el esquema que estamos viviendo en la actualidad, con partidos políticos secuestrados, judicializados. La mayoría de los partidos políticos están son franquicias controladas por el propio gobierno. No hay un partido político que pueda decirse
que es independiente, que no está bajo el control del gobierno, etcétera. Además del secuestro total y absoluto de los poderes públicos. ¿Cómo va a haber Estado de Derecho si no hay independencia de poderes? Si no hay autonomía de poderes. En el caso del Poder Judicial, por ejemplo, es un poder totalmente secuestrado por el Poder Ejecutivo, donde no hay concurso de credenciales para optar esos cargos, donde los jueces son subalternos, sin ningún tipo de estabilidad profesional, son administradores de justicia, entre comillas, supeditados a las instrucciones que le dé el gobierno. Luego, el poder electoral, el caso del Consejo Nacional Electoral, es una estafeta, es una sucursal, es el departamento de elecciones a su manera del régimen, es un poder totalmente secuestrado y mediatizado bajo el control de la que llaman la revolución esta chavista. Y además los otros poderes del Estado. El poder legislativo, pues eso es el peor congreso que ha tenido Venezuela a todo lo largo de su historia. Es decir, no hay un parlamento vibrante, con discursos, debates, temas de interés. Es un parlamento, es un cascarón vacío, donde los parlamentarios van es a cobrar una dieta y a rendirle pleitesía a la dictadura. Es una vergüenza de parlamento. Y así, pues, repasando cada uno de los poderes, fíjese, por ejemplo, el poder ciudadano, que lo integran la Fiscalía, lo integra la Contraloría y lo integra lo que llaman el Defensor del Pueblo, una figura concebida en términos pues, de representación, de defensa del ciudadano, se convirtió pues, en un apéndice también de la dictadura. Es decir, estamos en una situación verdaderamente crítica y además con un componente muy grave, Leonardo, que es el siguiente. Más que un régimen autoritario, pasa a ser un régimen de facto porque esta gente no tiene ningún tipo de legitimidad. La soberanía popular puesta a prueba el 28 de julio fue totalmente pisoteada y burlada por esta gente que de manera descarada se robaron las elecciones. Y eso responde, ese hecho tremendo de delincuencia electoral, responde a lo siguiente: estamos frente a un régimen que, que hace uso de la política y del ejercicio político, pero en el fondo es una sociedad, una corporación criminal. Una corporación criminal que debe ser analizada desde el punto de vista del Estatuto de Palermo, que es aquella convención del año 2002 de las Naciones Unidas, eh, que sesionó en la ciudad de Palermo, en Italia, donde se aprobó ese Estatuto de las Naciones Unidas, que se llama el Estatuto de Palermo, referido al tratamiento que debe darle la humanidad a los casos de delincuencia organizada transnacional, que es el caso del actual gobierno de Venezuela. ¿Y por qué decimos eso? ¿Cuáles son los crímenes que están de por medio en esa corporación criminal? Bueno, por una parte tenemos el tema del narcotráfico. Este es una corporación criminal acusada de participar de manera activa en el negocio del narcotráfico a nivel internacional. Primero con su alianza con la FARC y la participación del famoso cartel de los soles, mediante el cual esta gente les permitía a la FARC el paso de la droga hacia Estados Unidos y hacia Europa. Eso es un hecho totalmente comprobado.
varios tribunales de Estados Unidos, especialmente la ciudad de Nueva York y el estado de Florida, le siguen causas criminales a varios de los miembros del gobierno o de la revolución chavista dedicados al narcotráfico. Actualmente en Estados Unidos hay dos generales chavistas. Uno es el Pollo Carvajal, que fue extraditado de España, el país donde acudió una vez que salió de Venezuela, y actualmente se encuentra procesado en Estados Unidos, y el otro es el general Cliver Alcalá Cordones, ¿verdad? Estos dos altas figuras de las Fuerzas Armadas chavistas eh, se encuentran convictos y confesos de su participación en el negocio del narcotráfico. Esto es público, notorio y comunicacional. Y además tenemos el caso de varios generales del sistema chavista que están perseguidos por la justicia internacional por el tema del narcotráfico. Además, hay un caso muy concreto que es el de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Estas tres personas tienen una solicitud y una recompensa de las autoridades de Estados Unidos por cantidades exorbitantes. Entre los tres sujetos, entre estos tres capos del narcotráfico que actualmente gobierna Venezuela, Maduro, Cabello y Padrino, las autoridades norteamericanas ofrecen la cantidad de 65 millones de dólares. Lo que parece que es poco, ¿no? Porque no ha logrado que ningún grupo se Entusiasmar, bueno, ingrese, sí, sí, porque sí, hay habla, un proyecto del senador Rick Scott del estado de la Florida que para subir, hizo una proposición de elevar esa recompensa, en el caso de Maduro, a 100 millones de sí, dólares, sí. un poco para estimular a, a estos cazarrecompensas pues a que lo capturen y puedan cobrar esa recompensa. Hay un dato curioso o un antecedente en materia de recompensa por narcotráfico, en el caso de gobernante, que es el del general panameño Manuel Noriega. Eso ocurrió en el año 1989, en diciembre del 89. El gobierno de Estados Unidos, en aquella oportunidad presidido por el, el presidente Ronald Reagan, que estaba finalizando pues su gestión, ordenó la que llaman la Operación Causa Justa, mediante la cual se procedió a capturar a Manuel Noriega, un hombre vinculado al cartel de Medellín, que se encontraba haciendo grandes negocios, había convertido a Panamá en una estafeta, en un centro de distribución de drogas, especialmente con destino a Estados Unidos y también a Europa, ¿no? Este, el caso de Noriega, en aquella oportunidad, estuvo acompañado por lo que era el estilo en aquel momento, ya finalizando lo que llaman la Guerra Fría, que fue la invasión a Panamá en diciembre del 89 y el ofrecimiento de una recompensa, que en aquel momento era un monto bastante considerable, era $1 millón. Por Maduro se están ofreciendo 25 millones de dólares. Lo cual no es suficiente. Todavía no es suficiente. Ahí quedó un poco en el misterio quién se ganó el $1 millón cuando la captura del general Noriega. Ustedes deben recordar que eso ocurrió a manera de invasión de la ciudad de Panamá y Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica en Panamá a finales de diciembre del 89 y finalmente se entregó los primeros días de enero. Es decir, durante casi 14 días estuvo refugiado en la sede de la Nunciatura Apostólica. La estrategia de Estados Unidos para lograr que este personaje se diera y se entregara incluyó la presencia de grandes cornetas y parlantes alrededor de la Anunciatura Apostólica, de manera de saturar
con ese sonido estridente hasta que se logró ese asunto. Hay un libro que circuló mucho en Panamá hace un par de años aproximadamente, donde se hace referencia a la recompensa. Hay una versión no confirmada que el nuncio apostólico de aquel momento fue el que muy secretamente, muy confidencialmente cobró la recompensa, porque él se encargó en cierta medida de convencer a Noriega que se entregara, hasta que finalmente Noriega se entregó y como sabemos de allí partió rumbo a, a Florida, Estados Unidos, donde fue enjuiciado y pagó una condena de 20 años. Al terminar Interesante esa dato condena, ese que tú das, ¿no? De la historia, porque mucha gente no sabe eso. sí, ese es un caso que va en paralelo con lo de Maduro en la actualidad, donde hay coincidencias enormes. Fíjate lo curioso, que lo de este señor Manuel Noriega tuvo su origen en unas elecciones fraudulentas también, ganadas por la oposición que el gobierno de Panamá no reconoció. El candidato era Arnulfo Arias en el año 1989, en julio del 89, la invasión fue en diciembre del 89. Y curiosamente, ese fue el primer evento electoral internacional que le correspondió supervisar o fiscalizar el centro Carter, presidido en aquel momento por el propio presidente Jimmy Jimmy Carter, Carter. que se trasladó a Panamá a observar las elecciones. Y el informe del centro Carter fue contundente. Es decir, aquí ha ocurrido una gran estafa, ganó la oposición con tantos votos y la dictadura no le reconoce esto. Tuvo su origen en ese fraude electoral. Esa es otra coincidencia con el asunto de Maduro en la actualidad y el fraude cometido el 28 de julio. Y luego el tema del narcotráfico. Era evidente las conexiones, las relaciones, los negocios Con del Fidel Castro. régimen panameño con la guerrilla colombiana, con el cartel de Medellín e incluso se comenta que con hasta el gobierno de Cuba, en este caso con los hermanos Castro, que después, 5 años después de esa invasión, vino el famoso fusilamiento del general Arnoldo, eh, bueno, se me escapó ahorita el apellido, el famoso militar de alta confianza de los hermanos Castro, que fue fusilado acusado por narcotráfico. Es decir, es episodio que fue visto como como una forma de desdibujar o disimular toda la participación que había pues, entre el gobierno de Cuba, el gobierno de Nicaragua, en aquel momento controlado por los sandinistas, con Manuel Noriega y con el cartel de Medellín. Estos gobiernos salen a relucir ahora también porque se encuentran en la actualidad, pues, tanto el de Nicaragua como el de Cuba y el de Venezuela, forman parte de ese triángulo, de esa sociedad, de ese eje del mal en el Caribe, contrarios pues a la democracia y vinculados estrechamente al crimen organizado. Entonces veíamos Fíjate, ese aspecto que era el narcotráfico, también las vinculaciones de esa corporación criminal con el terrorismo internacional. hay un Ese es un componente hecho. bien interesante. Fíjate, nos quedan ya 1 minuto 56, pero no quería que se me dejara decir, de verdad que esto ha sido bonito porque has traído la historia y cómo se procede de acuerdo o qué metodología se usa. Y ojalá el que está allá arriba escuche, porque a los venezolanos nos gusta hacer muchas analogías, ¿no? Decir, se parece tal, y de verdad que estos escenarios que tú planteas son exactamente los escenarios que yo pronostico que le va a pasar a Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay otra vía. Ahora,
nosotros no perdimos la República solo por Chávez o por Maduro. También perdimos la República porque teníamos y tenemos muchos voceros que no son cualificados ni autorizados. Tenemos voceros que dicen, hablan de alternabilidad, pero en sus partidos nunca alternaron. Claro. Tenemos personas que dicen, bueno, hay que sustituir al otro y el otro, pero en sus instituciones nunca dieron paso a los que venían. Y eso fue lo que generó la generación boba, precisamente en Copey. Pues el mensaje final que yo creo que tú le das a la gente, nos queda ya un minuto, es cómo cambiamos y cómo llegamos a esa libertad. Porque vamos a cambiar, el cambio yo sé que ya es un hecho. Ahora, ¿cómo El de? cambio en Venezuela es un sentimiento nacional. De manera irreversible, el país y los ciudadanos, la población está encaminada hacia el cambio, a pesar de todas las dificultades de encontrarse al frente, pues con un gobierno tiránico, un gobierno irrespetuoso, violador de los derechos humanos. Ese cambio se va a producir porque por una parte viene un... En efecto, nos acercamos al desenlace final de esta larga tragedia de 26 años de pesadilla y de dolor para el pueblo venezolano. Estamos en la víspera del derrumbe, de la implosión esperada del régimen chavista, madurista. El cambio es inevitable, es irreversible. Esto es insostenible. Bueno, señores, excelente programa. De verdad que le agradezco a nuestro compañero Pablo López por esta entrevista y fue una clase magistral de historia. Yo estoy de acuerdo con todo lo que él dijo y pienso que ese es el escenario más probable para Venezuela. El que le pique, que se rasque, señores. Así que Venezuela va a cambiar. Lo que tenemos que prepararnos es para que cómo vamos a llevar nuestro país de aquí en adelante, para que no nos vuelva a pasar algo como lo que pasó estos últimos 26 años. Las hemos pagado, lo hemos pagado caro, como dicen. Lo hemos pagado bien caro. Entonces debemos aprender de los errores para que la próxima república sea ese sueño que tenemos todos los venezolanos y no tengamos ninguno que salir de nuestra tierra amada para otras latitudes. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, Platicando con en Washington TV.